Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es una bendición poder estar congregados en el nombre de Jesús como cada jueves. Siempre esperamos este día con mucho gozo, sabiendo que pues vamos a estar reunidos en el nombre de Jesús y aprendiendo de su palabra. Estamos considerando la serie Todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, basado en Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ser tomado de la tierra y ser llevado al cielo en una nube de luz. Y es lo que nosotros, si queremos ser discípulos y hacer discípulos, pues tenemos que enseñar. Es algo que Dios nos mostró desde principios del año 2000 y fue cuando hicimos una reestructuración de todos los cursos que estábamos dando. Nosotros empezamos dando los 10 grados básicos de la Cruzada Profesional y Estudiantil para Cristo, pero cuando los quisimos y los empezamos a dar en las cárceles, pues era como que muy elevado tanto el lenguaje como los conceptos para la cárcel, porque el nivel promedio educativo en las cárceles en México es de tercero o cuarto de primaria. Entonces lo que hicimos fue reestructurar, hacerlos en un lenguaje mucho más sencillo, revisar cada tema e incorporar en cada uno de los temas. En ese tiempo eran 10 y creció a 12 porque incorporamos dos temas que son muy importantes en la cárcel y en la vida, sobre todo, que son el trabajo y la mayordomía, que no venían. Entonces ya quedaron los 12 módulos que, bueno, no se parecen en nada a los 10 grados básicos, excepto por los temas, porque todo lo que se metió como contenido fue lo que enseñó Jesucristo. Y para ese tiempo nos había mostrado Dios 250 mandamientos. Ya a través de los años hemos ido descubriendo que hay 10 más, por eso son 260. Y pues tratamos de que cada mandamiento estuviera incluido en alguno de los 12 módulos enseñando a Jesucristo. Pronto nos dimos cuenta que habíamos, eh, pues, hacía, hacía falta uno. Allí el de Hebreos capítulo 6, de que de los fundamentos de la doctrina, los rudimentos de la doctrina de Cristo, y entonces nació lo que es el módulo 13, y así es como a través de los años, a través de poner en práctica, hemos ido conformando los cursos, tomando lo que nos ha bendecido de otros. Ahora sí que es como un collage de la revelación que Dios ha dado a través de muchos siervos de Dios, de muchas personas. Entonces nadie puede reclamar la autoría, pues, de estos cursos, porque pues la autoría es del Espíritu Santo, ¿verdad? Es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A nosotros nos toca es escudriñar, y precisamente en los temas que vamos a ver hoy son del 147 al 152. Son seis mandamientos. 5 mandamientos a partir del 148 al 152 vienen entrelazados,
y todos ellos tienen que ver con un tema que, a menos que lo analices en el contexto, no lo encuentras allí. Yo durante pues muchísimos años, yo había entendido otra cosa, pero cuando lo analizas en el contexto, y no solamente en el contexto del pasaje, sino en el contexto del plan de Cristo y de los mandamientos de Cristo, lo entiendes. Entonces va a ser fascinante lo que vamos a ver hoy, empezando por el 147, que también, pues no, es algo que casi nadie repara en eso, pero que hoy el Señor nos va a mostrar muchas cosas. Siempre debemos tener en cuenta, pues, la clasificación, el orden de cómo los mandamientos están estructurados, que son conforme a este ciclo: ven, permanece y ve, evangelismo, discipulado, misiones. Llama a las personas, disipúlalas y envíalas a hacer exactamente lo mismo para que llamen a otros, los evangelicen, los disipulen y entonces los envíen. Y así, de ese modo, tenemos que irnos involucrando todos, y es como el reino de Dios avanza más rápido. Los mandamientos hemos visto que se pueden clasificar por tipos: mandamientos directos. Hoy vamos a ver 6 mandamientos directos. Hay mandamientos con promesa. Ya hemos visto algunos, hacen falta otros. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. De todos modos, vamos a ver cómo los mandamientos se van complementando unos con otros y están en cierto modo incluidos unos en los otros. Luego están los mandamientos circunstanciales, que eso, pues bueno, cuando algo se nos presente debemos saber qué hacer. Otros son los mandamientos condicionales, los que tienen la frase sí, si tu mano derecha te es ocasión de caer, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, sí. Luego están los mandamientos prohibitivos, cuando Jesús dice no. Hay 31 mandamientos o 31 nos de Cristo que nos liberan. Y los mandamientos misioneros. Acabamos de pasar por la mayoría de los mandamientos misioneros, los dio a la mitad, y los que faltan los dio al último. Y ahorita está volviendo otra vez, está reafirmando, está agregando mandamientos directos, que son los que vamos a considerar el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con el mandamiento 147, que es levántense. Es un mandamiento que parece muy sencillo y que a través de la Biblia lo encontramos muchas veces de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Levántate, levántense, en plural, lo dice muchas veces, pero Jesucristo se los está diciendo aquí en un contexto muy particular y por una razón muy específica. Entonces, cuando analizamos este mandamiento, levántense, recuerden, lo está dando a los discípulos, no lo está dando a los nuevos creyentes o a los que no conocen a Cristo, lo está dando a los discípulos. Entonces, vamos a entrar pues en materia. Buenos días. Ok. Hoy nos toca el mandamiento 147. Que Jesús mandó a sus discípulos y les dijo, levántense. Perdón, en Mateo 17:7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. El contexto de este mandamiento es la transfiguración en los versículos 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro,
a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Miren, mientras él, dice la Biblia, mientras él aún hablaba, o sea, todavía estaba hablando porque estaba como en shock, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Miren, pongamos como que pongamos a un ladito esto, la voz de Dios que dijo: Este es mi Hijo amado. No lo olvidemos porque ahorita vamos a ver el por qué. Jesús les dice esto a Pedro, Jacobo y Juan porque estaban, fíjense, estaban postrados en tierra, avergonzados por lo que habían sugerido y llenos de miedo ante el despliegue sobrenatural y la potente voz de Dios desde la nube de luz que los cubrió. Miren, la intención de ellos fue de esta manera. Los seres humanos, o sea, tú y yo, si te tocas, te miras, somos idólatras por naturaleza. Y cuando, fíjense, ellos vieron a Jesús resplandeciendo con la gloria de Dios y a Moisés y Elías con él, su carne incentivada por Satanás, o sea, la incitó Satanás, tuvo una idea maravillosa, la cual incluso consultaron a Jesús en oración, pidiéndole su autorización si era su voluntad. Que construyeran, y escuchen, en ese lugar 3 enramadas. ¿Qué significa? Miren, significa nichos, altares en el idioma original. ¿Cuál era la motivación detrás de esa petición? Miren, sin lugar a duda, la idolatría. Querían, fíjense, levantar 3 altares para que la gente pudiera visitarlos y adorarlos. Es exactamente lo que Satanás ha hecho con las apariencias de demonios, apariciones, perdón, de demonios en forma de mujeres piadosas que dicen ser María y que piden a quienes la ven que les edifiquen un altar para que vayan ahí a adorarla. Si escudriñamos cuidadosamente los pecados que Dios más abomina y aborrece, la idolatría ocupa el primer lugar, porque sus consecuencias son terribles. Basta leer en Deuteronomio 28 y Levítico 26 para descubrir que por causa de la idolatría en las naciones impera la corrupción, el adulterio, la fornicación, la violencia, el secuestro, la prostitución, el robo de niños, la escasez y la pobreza. ¿Algún parecido con la realidad del mundo? De México. De México, bueno, según datos, fíjense, comprobables, los países donde más idolatría hay son los más pobres y corruptos. La idolatría es uno de los peores pecados que se pueda cometer. Y los discípulos estaban no solamente cayendo en ese pecado, sino que querían arrastrar a millones a ese pecado. Esa fue la causa por la que el arcángel Miguel, recuerdan esa historia, disputó, o sea, peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés, cuando ya había muerto. Los israelitas buscaron hasta el cansancio su cuerpo, pero nunca lo hallaron.
Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, lo escondió para que no lo hicieran un objeto de idolatría. Si nos damos cuenta ahorita, y les dije que guardaran la palabra que en ese momento estábamos mencionando, que aparece en ese momento la voz de Dios, miren, no fue para que dijeran los discípulos, oh, aquí está Dios, porque ellos lo sabían. ¿Saben por qué propósito fue? Porque si no decía eso, ellos seguirían queriendo hacer idolatría, poner 3 altares para que toda la gente vaya y estuviera ahí de rodillas en esos altares, esos nichos, porque habían visto a los profetas antiguos. Y Dios, cada vez, en cada situación, cuando Él presenta su voz, es porque Él quiere aclarecer. Y había duda en los corazones de las personas diciendo, este es mi hijo amado. O sea, diciéndoles, no tienen que hacer eso, no tienen que venerar altares. Él es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego dice, a él oíd. O sea, a él le ha dado toda la autoridad, le he dado todo mi reino. A él tenemos que escuchar, no hacer lo mismo que hace 4000 años, el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Dios ya los había sacado y no les bastó con todos los milagros que estaban sucediendo. Nada más suscitó unos pocos días cuando Dios le llamó a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, sube, porque te voy a dar las leyes, te voy a dar los mandamientos. Y ahí fue la segunda, porque fue la segunda, ¿verdad? En la segunda, 15 días. 15 días, y le pidieron el mismo pueblo a Aarón, haznos una imagen, porque este hombre que nos guiaba, pues no aparece, no sabemos nada de él, no sabemos nada. Y con perdón de ustedes, el tonto de Aarón, escuchen, siendo el levita, el que tenía directamente la relación con Dios, porque nadie más la tenía sino el levita, quien podía decir la voz de Dios en esta tierra, les siguió la corriente. Hicieron un ídolo, porque todos metieron, escuchen, el oro es uno de el metal más importante después de las piedras preciosas, los diamantes, todo lo que te puedas imaginar, el oro. El oro está diseñado que en todas las naciones, el oro que tenga el pueblo es lo que vale el pueblo, no es la lana, no es el dinero, es el oro. Y ellos sabían que era lo más importante. Fíjense, estaban desposando lo más importante de su vida para hacer un ídolo cuando no lo hicieron para nuestro Dios, cuando Él les había guiado. Y en eso Dios dijo, mira, vete, córrele porque tu pueblo, le dijo, tu pueblo, o sea, bájate y ve porque ya están desviados. Y le pregunta a Moisés, muy enojado, Aarón, ¿y saben qué? Lo mismo pasa. Ellos, o sea, de la nada apareció becerro de la nada. O sea, por el amor de Dios. Miren, esa fue la causa por la que Dios mandó que destruyeran la serpiente de bronce que mandó a hacer Moisés. ¿Y se acuerdan? Y que la pusiera en una asta de madera, para que fuesen sanados. ¿Se acuerdan de las picaduras de las serpientes? Porque se estaban muriendo la gente en el desierto por esa picadura, que eran ardientes en el desierto, como un tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz, pero que después el pueblo ya estaba adorando. Sin embargo, a pesar de su terrible pecado y mala intención, y que se dieron cuenta, por lo cual estaban postrados y aterrados, después de Dios ratificarles que a quien deben oír y obedecer otra vez las mismas palabras es a Jesús. Dice, a él oíd.
Cuando él sale de haberse bautizado, todos estaban sorprendidos. En su corazón estaba el mismo sentir. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, a él oíd. Cada vez que Dios decía esto era porque el corazón se quería desviar del hombre. Y les dice, quien deben oír y obedecer es a Jesús y no a Moisés ni a los profetas, porque ya querían hacer de Moisés un ídolo. Jesús les dice, levántense, no teman. ¿Saben por qué? Porque su corazón no era malo, sino que estaban demostrando, y cada uno de nosotros debemos demostrar que somos malos, que nosotros somos malos, pero Cristo es grande en misericordia para mostrarnos, el decirnos, levántate, no temas. Otra vez les dice que no tengan miedo, pero antes les manda otra vez, levántense. El contexto de este mandamiento es para cuando hemos caído o estamos pensando en hacerlo, en el pecado que sea, cuando tenemos intenciones ocultas de pecar deliberadamente, sea por debilidad, por descuido, por desilusión, por necedad o rebeldía, pero lo pensamos y hasta llegamos a tener el descaro de pedirle licencia a Dios para hacerlo. Dios nos ama demasiado como para dejarnos proseguir, y por eso nos habla y nos reprende, de tal manera que nos sentimos avergonzados y temerosos de las consecuencias de nuestra insensatez. Es entonces cuando Jesús nos dice, levántense, no teman, y nos extiende su mano misericordiosa de perdón. Levantémonos y sigamos adelante si este es nuestro caso. Todo comienza con algo pequeño, con un pensamiento que se haga realidad a futuro. Así es como comienza. Cuando uno quiere o idolatrar, o aún en este tiempo, ya no lo hagamos tan lejos, con una imagen. Idolatran a sus pastores. ¡Guau! Son santos. Idolatran a los diáconos, a los que están al frente. Tengamos mucho, a los músicos, a la misma música. Tú vas a un lugar porque la música está hermosa, porque ahí se siente la presencia de Dios. Si nosotros vamos con esa intención, ten mucho cuidado, eso se llama idolatría, y así es como comienza, poquito, y pareciera muy espiritual. Recuerden que Jesús nos llama, levantémonos y sigamos adelante. Arrepintámonos, significa levántate. ¿Qué es esto? Quítate todo eso, pide perdón y sigue adelante, porque yo estoy contigo. Él nos ama tanto que por eso Él hizo todo esto. En el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros, para testimonio, que no cometiéramos los mismos errores. Así que si nosotros estamos idolatrando, estamos manifestando que ellos son excelentes, ten cuidado. Lo haces para con Alberto y conmigo, ten mucho cuidado, porque nosotros somos seres humanos. Miren, hay un relato del libro de Richard Grumban, uno que me encanta, que está vetado, que no lo encuentran en ningún lado. ¿Cómo se llama ese libro, Alberto? Ya se me olvidó. Mensajes de un incomunicado. Miren, saben, les voy a explicar en un minuto por qué es tachado ese libro, y no lo encuentran en ningún lado, pero es uno de los más hermosos libros que existen y que he leído, tan hermoso. Comienza de esta manera. Richard Grumban fue encarcelado como 11 años, 11 o 12, 14 años por su fe, nada más por llevar el evangelio. Lo metieron hasta no la celda normal, sino al fondo, al hueco de lo hueco, el hoyo del hoyo, donde él fue cuando salió este libro. Y ahí le dijo a Dios, ahí le dijo Dios, Señor, tú eres injusto. Así empieza el libro, por eso fue
tachado, porque le dice, tú dices que haces salir el sol sobre buenos y malos, y yo tengo más de cuántos años estando aquí preso sin ver el sol ni un segundo. Y sigue, tú eres injusto, porque tú dices que haces estar en armonía, en familia a tus hijos, y yo tengo años sin ver a mi familia. Y empieza a decir, tú eres injusto por esto y por esto. ¿Y saben cómo termina? Es lo mismo que hoy les digo con este mandamiento. Que nos levantemos significa que cuando él termina, Richard Rumban, de hacer todo este juicio, entre paréntesis, como si fuera de Dios, le dice, pero una cosa tenemos en común, Dios, le dijo, que tú necesitas a Jesús tanto como yo lo necesito a él. Porque si Jesús no estuviera, tú no pudieras entendernos. Y si Jesús no estuviera, yo no pudiera acercarme a ti con toda la libertad de pedirte que me perdones. Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos para que no caigamos en la idolatría, porque aún siendo hombres y mujeres en la historia, y si ustedes investigan, hombres que Dios ha levantado y levantó, se han desviado así por empezar con un pensamiento y terminan idolatrando la iglesia, los instrumentos, la música, las personas. Vamos ahora a la 148ª cosa, que está ligada a los próximos 5 mandamientos, que es ve al mar. Y es interesante, es importante tener el contexto y los acontecimientos, porque estamos siguiendo los mandamientos en orden cronológico, tal y como los fue dando, en el orden como los dio. Después que descendieron del monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Jesús liberó al hijo endemoniado de un padre que lo había traído a los 9 discípulos que habían quedado abajo del monte y no pudieron echarlo fuera por su poca fe. Después de eso, les anuncia de nuevo su muerte y su resurrección, aunque ellos no entendían acerca de la resurrección. Cuando bajó del monte, les dijo, no digan a nadie esto hasta que yo haya resucitado, y se preguntaban, ¿qué será eso de la resurrección? Entonces, sucede el siguiente episodio en Mateo 17, del 25 al 27. Ya habían pasado cerca de 1 año y medio de que los había establecido como apóstoles. Ya había pasado más de 2 años que Jesús había iniciado con su ministerio al mundo, que se había dado a conocer, pero ya tenía como un año y medio que lo estaban pues siguiendo a todos lados donde iba, lo seguían los 12 y una cantidad de, hay quienes aseguran que eran entre 100 y 500, lo seguían para todos lados donde iba. Entonces, en este episodio, no es claro si estaba toda la gente, pero lo que sí es muy claro es que Jesús estaba dentro de una casa y Pedro estaba con él allí. No se menciona a ninguno de los otros discípulos. Acuérdense que Jesús había establecido su centro de operaciones en Capernaum y él tenía una casa. Él había pues rentado una casa y de allí partía y allí volvía. Entonces, aquí dice, cuando llegaron a Capernaum, habla en plural, igual de allí les dio licencia a sus discípulos para ir a sus casas o los mandó a hacer algo, pero nada más estaba Pedro y Jesús. Dice que vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero le respondió, de los extraños.
Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Posiblemente tocaron a la puerta, Pedro pues salió, abrió y eran los que cobraban los impuestos. Y la pregunta que le hacen es, ¿vuestro maestro no paga? O sea, es el maestro y él no paga. Es una pregunta contenciosa, ¿no? Como, pues ahora sí que acusando, ¿no? Fíjense, Pedro conocía a Cristo porque dice sí. Y cuando entró en la casa, antes de que le dijera a Pedro, sabes, acaban de venir a cobrar el impuesto, Jesús ya lo sabía, porque Jesús tiene un super oído, ¿no? Entonces él oyó desde lejos. Entonces, le preguntaron a Pedro si su maestro pagaba el impuesto de las 2 dracmas. Era un impuesto anual, era un impuesto que se le cobraba a Toy por pues vivir. O sea, tú tienes que pagar, si tú vives en una casa, tú tienes que pagar por vivir en esa casa. Solo que aquí como había una ocupación, pues tenían que pagarlo todos los que estuvieran tanto permanentemente como de paso, tenían que pagar ese impuesto. Era el impuesto anual, el impuesto predial. Es como si dicen, oye, ¿y qué? Ustedes los cristianos no pagan el impuesto predial o qué, ¿no? Jesús le aclaró que los hijos del reino están exentos de ese pago. Sin embargo, para no ofenderles, Jesús es el dueño del cielo y de la tierra es suya y le están cobrando impuestos por lo que le pertenece, pero Jesús no quiere que seamos tropiezo, así que debemos pagar impuestos por el testimonio de que creemos en él. Porque saben, es triste y lamentable cuántos cristianos y sobre todo líderes espirituales evaden impuestos y usan hasta artificios legales, entre comillas, y trucos sucios para no pagar impuestos con el pretexto de que es mejor usarlo para la obra de Dios que darlo a un gobierno corrupto. Yo soy ingeniero en sistemas. Cuando yo egresé de la universidad, pues yo estaba pues sirviendo en una iglesia grande y como es pues natural, ¿no? Casi en todas las iglesias quieren todo gratis. Entonces me dijeron que se les podía hacer un sistema para el control de las pues de las reuniones, de la administración, de los sueldos, de todo, ¿no? Y sí les dije con muchísimo gusto y se los empecé a hacer. Les hice unas 2/3 partes de lo que ellos querían y al último me dijeron, bueno, falta este módulo, que es el módulo contable. Es el módulo en donde ahí se va a registrar pues todo lo que entra de los diezmos y las ofrendas y las promesas y pues querían que yo hiciera así como que un esquema para detectar de asistencia privada. Cualquier asociación religiosa debe presentar una contabilidad de sus ingresos y sus egresos. Entonces, me pidieron hacer una puerta trasera, me pidieron hacer una contabilidad doble, que entrara, o sea, que se registrara o que hubiera la opción de registrar para para el gobierno cierta cantidad y la otra cantidad registrarla aparte. En ese punto yo me negué. Yo les dije que yo no podía hacer eso porque como en cualquier pues construcción, en cualquier cosa que se haga, tiene que firmar o tiene que pues validarlo el que lo hizo, pues yo iba a estar pues validando esa tranza porque la verdad era una tranza. Y me dijeron, no, es que el gobierno es muy corrupto y es mejor que pues
sea para la obra de Dios, y yo les dije que lo iba a pensar y pues les dije que no, porque pues yo era el que iba a salir embarrado si hacían una auditoría y se daban cuenta de eso, que es difícil que se den cuenta, pero el que se da cuenta es Dios, y les dije que no. Se los hizo otro, ¿verdad? Pero miren, en el tiempo de Jesús, porque la mayoría usa esa excusa, ¿sí? La mayoría usa esa excusa. El gobierno es corrupto, mejor demos el dinero, en vez de pagar impuestos, démoslo para la obra de Dios. En el tiempo de Jesús, la corrupción entre los gobernantes era muy grande y conocida por todos. Jesús no se excusó ni se negó justificándose por eso, ni condenó a las autoridades, simplemente le hace ver a Pedro que aunque los hijos están exentos, deberíamos estar exentos de pagar impuestos, porque somos la sal y la luz de la tierra, porque somos los cristianos, somos los que somos la causa de que el mundo no se haya deshecho y desintegrado y que la raza no se haya extinguido gracias a los cristianos. Sin embargo, dice, para no ofenderles, debemos pagar impuestos. El Espíritu Santo ratifica esto en Romanos 13, cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Y luego da la orden el Espíritu Santo, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. En ningún lugar de la Escritura se nos da como que licencia para decir, pues bueno, si el gobierno es pues corrupto, pues no pagues impuestos, ¿no? Paguemos impuestos en obediencia a Dios, confiando en que Él nos recompensará. Entonces, después de explicarle que sí debemos pagar impuestos, el primer mandamiento que le da es ve al mar. El mar representa el mundo, que es donde se encuentran los recursos para vivir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando Jesús oró, pidió al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús nos puso el ejemplo al trabajar en el mundo y para el mundo como carpintero por 18 años. Y así era como se ganaba la vida. Y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. La mayoría tiene un mal concepto o idea acerca del trabajo y creen que es una maldición por causa del pecado, pero no es así. Adán trabajaba antes de la caída. Dios le enseñó el oficio de la jardinería y la labranza, a cuidar el medio ambiente, ponerle nombre a cada uno de los animales, además de vigilar el jardín. En la caída, el trabajo se corrompió y se usó para explotar y esclavizar, pero al venir Cristo restauró lo que Adán perdió. Por eso decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ir al mar no solo tiene que ver con el evangelismo, sino también con el trabajo para poder conseguir los recursos para vivir. Por eso debemos tener los pies en la tierra y trabajar para nuestro sustento y el pago de los impuestos del gobierno. Ahora es interesante, vamos a ahondar en eso en un mandamiento posterior ligado a este, pero es interesante que si llegan a cobrarte el impuesto, por ejemplo, hoy en día pues ya se hace en línea o uno va al banco o uno hace colas, ¿no? Para,
para los pagos, y por eso habían oficinas. En el tiempo de Roma, los publicanos cobraban los impuestos y la gente hacía colas, pero de pronto decían, ah, mira, no hizo cola fulano ni sutano, vamos a verlo a su casa, y los iban a ver a su casa. Entonces Jesús, como habían dado de campaña de un lado para otro, pues no había estado para cuando se dio el tiempo, pues, de que tenían que pues pagar el impuesto, fueron a su casa. Entonces, si no has pagado y llegan a tu casa, pues lo más normal es espéreme tantitito, vas, sacas el dinero y se los das. Pero no tenían dinero, no tenía dinero Pedro, no tenía dinero Jesús, no tenían dinero los discípulos, no tenían nada. Entonces, el mandamiento que le da es ve al mar, pero no en el contexto del evangelismo, sino en el contexto del trabajo. Y cuando entendemos esto, todo lo que sigue cambia completamente el sentido. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo Jesús es, ve a conseguir al mundo para pagar el impuesto que no deberíamos pagar, pero que por la conciencia y porque yo lo establecí así, se debe pagar. Entonces, eso nos lleva al 149. El mandamiento siguiente es el 149. Cosa que mandó guardar Jesús, echa el anzuelo. De acuerdo a la tradición evangélica y a los comentarios bíblicos y teológicos, este mandamiento de echar el anzuelo se asocia siempre con el evangelismo. Y es muy lógico, pues una de las maneras de pescar es con el anzuelo, sobre todo para los peces más grandes. Pero el contexto no es acerca del evangelismo, sino buscar la provisión para pagar los impuestos que se nos están requiriendo. También el contexto nos muestra claramente que ni Jesús ni los discípulos tenían dinero para pagar los impuestos. Para este tiempo, Jesús ya se había quedado sin dinero y sus discípulos tampoco tenían. Por eso es que tuvo que recurrir a un milagro para conseguir dinero y pagar los impuestos. Fíjense, es interesante cómo todo en la vida de Jesús es un ejemplo práctico para nuestras vidas hoy en día. Cuando Jesús llamó a los discípulos a que lo siguieran, ellos dejaron todo lo que tenían y lo siguieron tal como estaba, sin nada. ¿Qué pagaba por todos los gastos? ¿Quién pagaba? Miren, porque desde siempre se ha necesitado dinero para comer y sobre todo para viajar. Los expertos financieros aseguran que si una persona ahorra al menos el 10% de todo lo que percibe y lo invierte durante 18 años, tendrá suficiente para su sustento básico para los próximos 10 años. Los antropólogos, los arqueólogos y los eruditos concuerdan en que si Jesús trabajó durante 18 años, que estamos hablando de los 12 a los 30, entonces ahorró suficiente dinero. Fíjense,
estamos hablando de la edad de los 12 a los 30. Entonces ahorró suficiente dinero para sostener a los 12 discípulos durante al menos 1 año y medio, tiempo en el cual se desarrolla esta historia. Y es bien claro que ya se habían quedado sin nada, razón por la cual los últimos 2 años de su ministerio, Jesús y sus discípulos fueron sostenidos económicamente por mujeres que le seguían. Entonces esto aplica para cuando no tenemos dinero para pagar impuestos o deudas. ¿Qué significa entonces que Jesús manda a Pedro echar el anzuelo? Miren, es interesante que Pedro no era pescador de anzuelo. Acuérdense, él no era, sino de redes. Por lo general, quien es pescador de redes no es diestro para el anzuelo, y quien pesca con anzuelo no es diestro en redes, pues son dos técnicas y especialidades diferentes de pescar, por así decirlo. Lo primero que está implicado aquí, Jesús para con Pedro y para con nosotros también, es que tenemos que confiar en la provisión de Dios y no en nuestra experiencia. Muchas veces nos estancamos y nos bloqueamos cuando nos quedamos sin trabajo, porque solo sabemos hacer una cosa y no hay demanda de lo que sabemos hacer. O no hay ventas, o hay crisis, o sea cual fuere la situación, y se nos cierra el mundo. Pero aquí está mandando Jesús. No significa sino dando una orden. Echa el anzuelo. Es decir, intenta otra cosa para lo que no eres hábil. En lo que no tienes experiencia, hazlo por mí. Hazlo en obediencia a Dios. Pedro ya había tenido una experiencia similar cuando, después de toda una noche de estar pescando con redes y no haber pescado nada, cuando ya lavaban sus redes, Jesús le ordenó: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Aunque la especialidad de Pedro era la pesca con redes, él sabía perfectamente bien que no era factible pescar a esa hora, porque los peces se esconden de la luz del sol y por eso suben un poco de la superficie por las noches, por la atracción gravitacional de la luna sobre el mar. Sin embargo, como ya lo habían visto hacer milagros, confió en él y le dijo: en tu palabra echaré la red. Pero en esta ocasión, Pedro, que siempre replicaba y decía cosas impulsivamente, sin pensar ni replicar, obedeció. Inmediatamente la orden, o sea, no dijo nada, sino la obedeció. Pedro tenía pues que echar el anzuelo y esperar a que un pez picara. ¿Qué significa eso? En el contexto de este suceso significa entonces que si no tenemos trabajo o los recursos para pagar los impuestos, debemos entonces pedir trabajo y ofrecer nuestros servicios en donde sea, siempre y cuando sea un trabajo honesto, y esperar a que alguien nos emplee. Cuando se trata, pues, de pagar impuestos y deudas, debemos pedir y proponer aún en áreas en las que no somos expertos, confiando en que Dios proveerá
y suplirá todo lo que nos falte por medio del fruto del trabajo de nuestras manos. Recuerdo y quiero comentarles, y me gustaría mucho que si no la han visto, es una película que me encantó mucho, fue de un caso muy real en África, Una fe como las papas. A mí me encantó mucho esta película porque precisamente es este mandamiento: echa el anzuelo. Esta familia estaba de misionero en África y ellos no tenían cómo subsistir por la economía, no tenían. Y Dios le dijo que cosechara, se dice cosechar, que sembrara papas. Miren, África es una de las tierras más calientes que hay. No llueve casi, es muy raro. Y Dios le había dado una orden: empieza a sembrar papas. Y él se sorprendió, ¿y cómo es posible? Miren, las iglesias de alrededor de África, porque se ve en esa película, su propia familia, se molestaron y estaban en contra de que hiciera eso porque iba a ser pues un ridículo, porque ahí en África, ¿cómo era posible si no llovía? Y Dios le había dicho que sembrara porque iba a llover, iba a tener su sembradío de papas. Y es como iba a subsistir. Ahí en la historia nos relata que lo que él hizo fue tan constante que fue y sin decir más empezó. Todos se burlaban, estaba él sembrando y pasaba la gente y se reían de él. ¿Cuál sería su sorpresa? Que llovió. Y está impresionante esa película. Yo les animo que la vean, Una fe como las papas. Está hermosa porque es un acto de obediencia hacia Dios, que es lo que dice: echa el anzuelo. Si tienes deudas, si tienes y no tienes el dinero, yo te sugiero que lo que hemos visto y lo que los estudiosos, los analistas, las personas que se dedican a la economía, lo primero que dicen es que si nosotros no tienes dinero, pero te compras tu coca, ¿no? Te compras en la calle tus taquitos de carnitas, tus taquitos de lo que tú quieras, tu torta. Está comprobado que si sacamos el lunch y uno lo compra, digo, lo hace en casa y se lo lleva, miren, todo eso se ahorra y puedes tener más economía, más fluida. Si te gusta el refresco, quítalo de ti y mejor empieza a una alcancía. Si la coca me sale no sé cuánto cuesta, bueno, echo eso diario. Si diario la tomo, échalo. Mira, en un mes vas a tener un buen dinero para comprar 1 kilo de carne, para comprar tu comida y empezar a demostrarle a nuestro Dios que necesitamos su misericordia para echar el anzuelo cuando nos pide. Debemos de pagar nuestras deudas. Y se convierte y es tan real que ahora cuando uno empieza con estos mínimos detalles, porque recuerden que Jesús les dijo a sus discípulos las cosas básicas en lo que el diario vivir, Jesús nos dice que si te gusta el dulce, que si te gusta esto y que estás comprando en la tienda, quítalo y ahórralo. Y en un mes vas a tener esos detalles que parecieran que no son importantes, para Dios son tan importantes que te lo aseguro que Dios va a empezar a darte para todo tus deudas y a pagarlas. Y segundo, como la Biblia lo dice, que nosotros jamás pediremos, sino que la gente nos pedirá a nosotros y nosotros no tendremos deudas. Comencemos con este testimonio, porque si Jesús lo pidió con Pedro y se lo dijo, era porque Pedro no pagaba, porque no tenía. Ahí uno se da cuenta por qué no les dijo a los demás, porque quería esta lección para él especialmente. Y Jesús nos dice esta lección para ti y para los que están endeudados. Ya no te metas en problemas. Ya, si quieres algo, espérate. Es lo que hacemos Alberto y yo. Si yo quiero y necesito un refri,
Tardamos 2 años o 1 año, pero estamos ahí hasta que lo compramos de contado. Las deudas nunca son buenas porque lo único que hacen es atarte para esta tierra, atarte para la persona o la empresa que tú le estás pidiendo. Y Jesús dice, echa el anzuelo. Eso tiene que ver con que empieces a trabajar, no esperando a lo mejor en la profesión que tú trabajaste, estudiaste, en lo que sea. Y cuando uno es humilde, Dios, cómete todo. Cuando uno es humilde, Dios empieza a actuar. Miren, hace muchos años recuerdo que no teníamos ni siquiera para la leche y mis hijos estaban pequeños, de verdad. Y vivíamos ahí en Cocoyoc. Y yo le dije a Alberto, ¿qué vamos a hacer? Porque yo necesito alimentar a 2 niños y era uno de brazos y el otro era de 2 años. Yo no tengo, le dije, necesito para alimentarlos, yo como sea aguanto, pero ellos, y él empezó a ver su currículum, ¿no? Y nada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero él empezó a actuar, bueno, al grado que yo le dije, ¿sabes qué? Si no es con tu currículum, te me vas y lavas carros, pero necesitamos dinero. Miren, Dios nunca nos deja en vergüenza y escúchenme, si estamos haciendo lo correcto, con estos detalles, con estas cosas tan importantes que Dios quiere que cambiemos. Y de mí te acuerdas y te vas a acordar que la mejor administración es que todo lo que no es beneficio para tu cuerpo, mejor ahórralo y vas a ver qué grande maravilla vas a tener. Y ahora Dios te va a sacar de cada una de esas deudas. Y cuando ya Beto iba a ir, dijo, no, pues ya me voy a lavar autos. Empezó ya en ese momento, Dios desde ahí, escúchenme, desde ahí no nos empezó a faltar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios cumple este mandamiento que nos mandó a nosotros. Echen el anzuelo. Y junto con ese le da otro. Toma el primer pez, ¿no? El primer pez que saques. Es impresionante la sencillez del evangelio. Cuando Jesús nos manda algo, no hay lugar a la elección. Pedro no tenía que pescar muchos peces y escoger entre ellos. Debía tomar el primer pez que picara, el primerito, ¿no? Cuando él le dijo a Marta y a pues María, una sola cosa es necesaria. El evangelio es sencillo, uno, no hay más, no hay elección. Esto significa que cuando buscamos el sustento por medio del trabajo en obediencia a Dios, debemos aceptar el primer trabajo donde nos acepten. Muchos padecen escasez porque quieren un trabajo que no les cueste trabajo. Fíjate, quieren un trabajo que no les cueste trabajo. Por eso el trabajo se llama trabajo, porque cuesta. Y les dé a ganar mucho dinero. Quieren el dinero fácil y rápido. Y por eso roban o se enredan en negocios turbios o se asocian con gente perversa. Y esto lo sabe todo el mundo, no hay que ser cristiano para uno entender esto. Hasta el grupo del Tri de Alex Lora tiene una canción que dice, todos quieren ir al cielo y nadie deja de pecar, todos quieren tener dinero y nadie quiere trabajar, ¿no? Algunos otros sueñan con ganar la lotería y se involucran en juegos de azar y apuestas con la esperanza de salir de su mala condición económica o de sus deudas. Pero la Biblia y la experiencia demuestran que todo eso siempre termina mal y el postrer estado de quienes buscan dinero fácil y rápido es peor que el primero. Hace muchos años no he podido encontrar otra vez ese documental. Ojalá y alguien aquí lo haya visto. Yo lo vi por ahí entre el 90 y el 95 en un VHS o en un Betamax de una investigación que se hizo
30 años después, con los ganadores del premio mayor de la lotería en Estados Unidos, que es una cantidad estratosférica, ¿no? El que se gana el premio mayor son millones de dólares, ¿no? Entonces, empezaron caso por caso, cómo estaban antes. La mayoría pues no tenía dinero, algunos sí, pero sin excepción, todos terminaron mal y sin nada después de 30 años. Muchos dicen, no, es que si yo me gano la lotería se van a resolver todos mis problemas. Pues bueno, pues no es cierto, no es cierto. Si tú no aprendes a administrar lo que tienes ahorita y tienes deudas, no importa cuántos millones tengas, vas a terminar con deudas, como Michael Jackson, que por nada más respirar recibía 150 millones de dólares en regalías por la venta de sus discos y el radio y todo eso, 150 millones de dólares mensuales. 150 millones de dólares mensuales. Y murió endeudado hasta la coronilla. No le alcanzaba el dinero. No importa cuánto dinero tengas, es un engaño. Ay, si tengo, ya se me va a resolver la vida. No, la Biblia habla mucho acerca de este tema. Hay muchos que no aceptan cualquier empleo que les ofrezcan y ni siquiera se rebajan a pedirlo. No, yo cómo voy a pedir pues trabajo para pues, lavar autos si soy ingeniero, si soy médico, si soy arquitecto, si estudié esto. ¿Cómo voy a pedir pues trabajo de pues mesero o de pues mensajero? No, 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 yo pues tengo un rango, ¿no? Pero no hay trabajo que sea indigno mientras sea honesto, porque bueno, hay muchos trabajos, ¿no? Que los que siembran, pues cuando siembran drogan, ese trabajo digno se vuelve un trabajo indigno porque ya es algo ilegal. Entonces, cuando mencionemos, pues, a partir de aquí, trabajo, estamos hablando de trabajos honestos, pues, no ilegales. Y cuando la necesidad aprieta, a veces por designio de Dios para humillar el corazón soberbio, porque a veces Dios nos cierra las puertas por todos lados para humillar nuestro corazón, porque somos muy soberbios, la verdad. Entonces, se ven en la necesidad de trabajar en lo que no les gusta o consideran humillante o que no es de su clase y descubren que el trabajo es la voluntad de Dios, sin importar de qué trabajo se trate y de que Dios es poderoso para suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús y que lo único que quiere de nosotros es obediencia y que aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Nos sorprendemos de ver cómo Dios es fiel y que no es por el trabajo que yo tengo, no es porque gano mucho o gano poco, es la obediencia lo que Dios honra. Por otro lado, sin embargo, hay otros que no aceptan cualquier empleo porque son perezosos. Y Jesús, el Espíritu Santo, tiene mucho que decir acerca de la pereza y los perezosos. En Proverbios 19:15 dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea, el perezoso va a padecer hambre. En Eclesiastés 10:18 dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Fíjense, las goteras en la casa es por la pereza del jefe de la casa. ¿Por qué? Porque pues si no sabe impermeabilizar, que busque quien lo haga, pero que busque la manera, que no sea flojo, no sea decidioso. Pues. En todo el libro de Proverbios se habla de los perezosos. En el 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. En el 6:9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El perezoso duerme mucho. Hace poco me enviaron un meme en donde estaba uno levantándose de la cama y algo así decía,
me acabo de despertar después de dormir 10 horas y me sigo sintiendo cansado, ni para dormir sirvo, ¿no? Entonces es porque son perezosos. Dice el 10:26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El camino del perezoso es como seto de espinos, dice el 15:19, mas la vereda de los rectos como una calzada. 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará, o sea, quiere que le den de comer en la boca. 24, el perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. 21:25, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. 22:13, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. 24:30, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y continúa, dice, y estaba toda llena de cardos y de espinos. La cerca estaba tirada. 26:13, dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, y siempre pone pretextos, ¿no? 26:14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. 26:15, lo repite, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevar, o sea, hasta para comer tienen flojera. 26:16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar, ¿no? Oye, pero ya deja de estar ahí viendo la tele y comiendo y busca trabajo. Ya hice llamadas, ya. No, es que estoy esperando un negocio y con ese negocio, ya con ese, ya es más, ¿para qué trabajo si con ese negocio ya va a salir para que vivamos 10 años sin necesidad y viven pues de su sabiduría que los hunde? Eso, la pereza es ya una plaga a nivel mundial y los sociólogos le han llamado el fenómeno de los ninis. Nini, Europa, Estados Unidos, México, muchos países del mundo tienen ninis, son jóvenes en edad pues de fuerza entre los 18 y los 30 años, con toda la fuerza, que ni estudian ni trabajan. Se la pasan todo el día en su casa y quien tienen la culpa son los padres. ¿Por qué? Porque pobrecito mi hijito, nació cansado. Sí, ay, pobrecito. Y mientras el ser humano tenga comida y entretenimiento, pues tienen la tele, hasta les pagan el Netflix y pobrecito mi hijo, es que tuvo una niñez difícil y los excusan. Y es una plaga, peor que el COVID, porque está afectando las economías mundiales de los países, porque los jóvenes no están ni estudiando ni trabajando y los culpables son los padres. Por eso el Espíritu nos exhorta en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y da advertencias muy serias. Miren, voy a leer esto que no necesita explicación. Si usted tiene un hijo nini o un esposo nini, no, o alguien nini, lo peor que puede hacer es seguirle dando de comer. Lo mejor que se puede hacer por alguien que es perezoso y vago y no quiere trabajar es que pase hambre. Dios le va a dar sabiduría para cómo hacerlo. Pero si vive en su casa, pues donde comen 2, comen 3, sí, pero lo que vamos a leer ahorita dice que tenemos la autoridad para no darle de comer al que no trabaja, porque es lo que dice la Biblia, es fuerte, sí, es muy fuerte, pero es lo mejor que se puede hacer por amor a esas personas que ya se estacionaron y que ya simplemente con que tengan algo de comer y tengan una tele, porque hasta celular tienen, ¿verdad? Y hasta Wi-Fi, ¿no? Porque no, pues es que el niño necesita, la niña necesita Wi-Fi. No, eso,
la ociosidad es la madre de todos los vicios y han empezado a descubrir que más del 50% de los consumidores de metanfetaminas, de drogas, de todas esas cosas, son los ninis, porque ya por correo te las mandan, ya las pides, o sea, ni siquiera tienen que salir de sus casas para ser drogadictos. No salen de casas, y eso sí no, pero no hacen nada. Escuchen, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Luego dice Pablo a los tesalonicenses, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derechos, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto. Este es un mandamiento del Espíritu Santo, ¿eh? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ok, hijo, ¿no quieres trabajar? Ok, desde ahora no hay comida en la casa. Y Dios le va a dar sabiduría para saber cómo lo haga, porque es lo que dice la Biblia. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Eso está en segunda de Tesalonicenses 3 del 6 al 13. Si tenemos necesidad y deudas, aceptemos el primer trabajo que nos den y hagámoslo con todo el corazón, confiando en Dios. Él se va a glorificar. Y lo que se puede hacer con los hijos, hace años me acordé ahorita que dijo, bueno, no quiere pues trabajar mi hijo, que póngase a lavar los platos, a hacer el aseo, a lavar los baños y su comida va a ser, su pago va a ser la comida. No trabajaba, no le daban de comer. Entonces se ponía a lavar los baños y a hacer aseo y a barrer, a trapear. Y la verdad prefirió irse a trabajar afuera, porque el trabajo de casa es el más difícil que hay. Pero bueno, Dios les dará sabiduría, pero no toleren eso, ni en sus vidas, ni en las vidas de los que viven con ustedes. Es algo que Dios manda. El trabajo es la voluntad de Dios y alguien que no trabaja, pues no está haciendo la voluntad de Dios. Vamos al 151. Ahora sí, seguimos con el siguiente mandamiento, que es que Jesús mandó a sus discípulos, el 151, toma el estatero. Miren, cuando analizamos mandamientos como estos que da Jesucristo, siempre la lógica se va a oponer y va a contradecir, pero los mandamientos de Jesucristo no apelan a la lógica ni se rigen por ella. Los mandamientos de Jesús se van más allá de la lógica, pero nunca de la razón. Muchos tienen la idea de que Dios tiene una varita mágica y que puede hacer aparecer y desaparecer cosas. Eso solo existe en la ficción y la imaginación de la carne. Dios ha establecido leyes naturales y espirituales y Él mismo se rige por ellas, aunque como Jesús y es todopoderoso y soberano, se reserva el derecho de ir por encima de esas leyes naturales, como cuando anduvo sobre el mar, superando la ley de la gravedad, o cuando multiplicó los panes, ¿se acuerdan? Y los peces, y en cada milagro sobrenatural de sanidad y liberación que realizó. Sin embargo, en cada milagro utilizó elementos terrenales, 5 panes y 2 peces. Impuso sus manos, escupió, usó lodo, mandó que se lavaran, les hizo confesar lo que querían y los envió.
y etcétera. Eso muestra que los milagros se realizan con acciones naturales y terrenales, lo que se nos prueba que en la vida cristiana a nosotros toca hacer una parte y a Dios otra. A nosotros nos toca hacer lo que podemos para que Dios pueda hacer por nosotros lo que no podemos. Nos toca hacer lo que es posible, lo que nos es posible, para que Dios haga por nosotros lo que no nos es imposible. Y así es como suceden los milagros. Cuando obedecemos una orden de Dios que, aunque parece absurda e ilógica, es razonable porque no nos pide que hagamos algo que no podemos, sino algo que sí podemos. Era absurdo e ilógico que se pudiera pescar en la mañana mar adentro. Era ilógico, pero Pedro obedeció y sucedió el milagro de la gran pesca. Era, uy, era absurdo e ilógico que con lavarse el lodo que le fue untado en los ojos al ciego de nacimiento no pudiera recuperar pudiera recuperar la vista. Pero el ciego obedeció y se fue a lavar al estanque de Siloé, como le mandó Jesús, aunque era el estanque más lejano, la entrada de la ciudad, y recibió la vista. Era absurdo e ilógico que con 5 panes y 2 pececillos se pudiera alimentar a más de 20,000 personas. Pero se los trajeron en obediencia a Jesús y él hizo el milagro, la multiplicación al grado de que no solo comieron lo que quisieron hasta saciarse, sino que sobraron 12 cestas llenas. Era absurdo e ilógico que con solo tocar a un leproso y decirle, quiero, sé limpio, la lepra desaparecería completamente. Pero el leproso se arriesgó a obedecer la orden de Jesús de ir a él con nuestras cargas. Era absurdo e ilógico quitar la piedra de la tumba de alguien que llevaba 4 días de muerto, en estado de total descomposición y pudrición al grado de que hedía, o sea, ya pestaba. Pero Marta obedeció y sucedió el milagro de la resurrección de Lázaro. Era absurdo e ilógico echar el anzuelo y que el primer pez que picara iba a tener en su vientre una moneda muy específica que alcanzaría no solo para pagar los impuestos de Jesús, sino también los de Pedro. Pero Pedro obedeció esta orden absurda e ilógica y vio el milagro, tal y como le dijo Jesús a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dios solamente necesita de nuestra fe y obediencia para hacer milagros. Es absurdo y lógico que el primer empleo en el que me acepten, de ahí va a salir la provisión para pagar las deudas y los impuestos. Por lo general, Dios permite que sean los trabajos más humildes o bajos, a nuestro parecer, pero Jesús es experto en glorificarse a través de nuestra obediencia, para que tengamos absolutamente claro que fue Él quien nos proveyó y no nuestra inteligencia o experiencia, y que toda la gloria sea solo para Él. El estatero era una moneda griega grande de plata equivalente a 4 dracmas. Si trabajamos en obediencia a Dios en lo que sea, Él nos va a proveer no solo del salario, que es el pez, sino de otras fuentes, la moneda dentro del pez, para que trabajando así ayudemos a los necesitados y recordemos las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Recuerdo este mandato de toma el estatero. Quiero decirles algo que pasó en mi familia, más de 20 años. Mi hermana, la más chica, mi mamá le había pedido a Dios porque ella empezó a ver milagros y milagros, pero le pidió un muerto resucitar. Pero ella nunca en su vida se hubiera imaginado que iba a ser mi hermana la más pequeña. Exactamente yendo para Michoacán, porque iba a ver a mi hermana, a mi abuelita, ella, se volcó, iba mi hermano, iba ella y mi hermana la más chica. Y se volcaron y quedó el carro destrozado. En ese momento, precisamente, Dios le había dicho una orden, y es lo que nos dice, que vayamos a Él cuando estemos en problemas, tomemos el estatero. Y ella empezó a orar y en ese lapso se pararon muchos carros, ya saben, nunca falta. Y se pararon a ver el accidente y estaban ahí y llegó un médico pues en su carro y dijo, no muevan nada porque aquí hay un muerto. Tienen que esperar a que llegue el perito para que pues dé pues orden a que efectivamente está muerto, ¿no? O sea, la niña. Y mi mamá en ese momento, ella lo que hizo fue tomar el estatero, lo que Dios nos dice ahora. En ese momento ella le dijo a toda esa gente y le dijo, ustedes tienen un Dios que tienen que colgarlo porque ni siquiera puede sostenerse, les dijo. Ustedes tienen un Dios que tiene ojos de mosaico porque ni siquiera puede ver. Ustedes tienen un Dios hecho por manos humanas que ni siquiera puede depender ni hablar. Pero hoy les voy a hablar de este Dios que es poderoso y mi hija va a resucitar. Iba en contra de las leyes humanas. Cuando uno está muerto, muerto está. Pero ella hizo esto exactamente. Y hagámoslo. Saben, tomar el estatero es lo más difícil que podamos tener en la circunstancia en la cual nosotros estemos. Y en ese momento, ella empezó a clamar a Dios. Llegaron el perito, llegó los médicos forenses, llegaron para ahora sí que cordonar la área, ¿no? Pero ella no se esperó. En ese momento aventó las maletas porque mi hermana había quedado o sea, había quedado entre la cajuela y el asiento de atrás. Y ella no podía porque ni siquiera el carro lo quisieron para chácharas, pues ni siquiera servía para eso. A ese grado fue el impacto. Y ella vio la puntita del vestido de mi hermana, lo jaló y aventó todo, que sacó a mi hermana de ahí. Y todos decían, por favor, no toque porque está muerto, tiene que ver el perito. Y dijo, sí, mi hija está muerta y yo lo sé, pero hoy va a resucitar. Y empezó con sus brazos, la tomó y empezó a clamar a Dios. Eso es lo que significa tomar nuestro estatero. ¿Qué situación tan dura estás viviendo? ¿Qué situación se nos está presentando que nos cuesta trabajo tomar el estatero? Ir a Jesús y entregar todo nuestro ser como aquellos milagros que Jesús había hecho con el pez y con la moneda. ¿Cómo es posible que Pablo iba a aventar, ¿no? Para agarrar el pez y el primero tenía esa moneda? Díganme en qué cabeza cabría que de tantos pescaditos en un mar, el primero ahí tenía la moneda. Es sorprendente y maravilloso que Dios permite que nosotros
tengamos el privilegio de poder mirar, de observar, de tener, de palpar sus milagros cuando Él nos está pidiendo lo imposible, porque es imposible. Y ella, mi mamá, empezó a clamar y lo primero que mi hermana recibió cuando llegaron los forenses, en cuanto llegaron para llevársela, fue sus ojitos, porque del impacto se le sumieron sus ojitos a mi hermana. Y en eso soltó el llanto. Y todos en ese lugar se habían convertido a Cristo. Como lo vimos desde el principio, este mandamiento es para la evangelización. Exactamente es que Dios quiere que tomemos el estatero para que nosotros publiquemos las grandes maravillas, no por nosotros, sino por misericordia a los que están a nuestro alrededor, para que ellos se salven, porque algunos necesitan milagros, otros no los necesitan, otros necesitan escuchar, otros con solamente creer, pero no todos son iguales. Pero Dios ama y nos ama a todos. Y cuando ella resucitó, todos los médicos recibieron a Jesús y creyeron en este Dios que nos dice: toma el estatero, hazlo. Es lo más difícil, pero confiemos en Él. A pesar de nuestras fuerzas, Él es fiel para hacernos levantar. Y hasta el día de hoy, eso es lo que cuentan. En ese hospital pusieron en el periódico la plana primera, ahí en grande, y la pegaron en ese hospital. Niña resucitada por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando tomemos nuestro estatero? ¿A quiénes más quiere salvar que está a nuestro alrededor? Porque todo lo que Jesús hizo era para salvar a los demás, para que vieran sus milagros, que Él es poderoso. Y pues bueno, ya nos lleva al mandamiento final de esta serie de mandamientos que están ligados con la misma historia, que es pagar tributos e impuestos. En la época de Jesús, los judíos pagaban impuestos tanto locales, que era al templo judío, era lo que se llamaban tributos, como al gobierno pagano en Roma, que eran los impuestos. Jesús claramente ha mandado que se deben pagar tributos e impuestos. La Escritura enseña claramente que todo lo que sembramos, eso mismo cosecharemos, y aún se nos añadirá. Por cada peso que robamos o hurtamos, tendremos que pagar 4 o 5 veces más. Eso lo dice la Biblia. Por eso es que todos los que roban al final terminan pagando una condena de cárcel, sea física o emocional, o de salud o espiritual, porque no solamente estar detrás de 4 paredes, detrás de unas rejas, es estar preso. La Escritura es muy clara: tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzarán, pues Dios no puede ser burlado. El peor negocio de todos, eso se los he enseñado desde chiquitos a mis hijos, es robar y hurtar, porque el resultado es una deuda cuadruplicada después de que ya te quedaste sin nada. Zaqueo tenía noción de eso. Por eso, sabiendo que tarde o temprano perdería toda su fortuna, aprovechó la oportunidad que le dio Jesús para despojarse él mismo por cuadruplicado de lo que había defraudado antes de sufrir la inevitable consecuencia de ser despojado como consecuencia de su pecado. Los que roban no necesariamente asaltan a la gente en la calle o en el transporte público. Hay una diferencia entre robar y hurtar. Robar no solo significa quitar a una persona o entidad algo que le pertenece con ánimo de lucro por medio de la violencia o la intimidación o utilizando la fuerza. Esa es una definición de robar. La otra definición de robar significa quitar de una cosa algo que forma parte de ella. O sea,
Si tú sustraes de algo, si tú de pronto ves que se descuida alguien y le sustraes sin que se dé cuenta dinero o algún bien, o vas a una casa y ves que está puesto ahí algo y te lo metes a la bolsa, tú estás sustrayendo algo que pertenece a otro lado. Estás robando. Hurtar significa casi lo mismo que robar. Quitar a una persona o entidad algo que le pertenece con ánimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidación, sino el engaño y la astucia. Yo me acuerdo de el Batman en la penitenciaría. Le apodaban Batman porque cuando lo arrestaron y le preguntaron su nombre, él pues dijo que era Bruno Díaz por Batman, ¿no? Su nombre era otro, ¿no? Pero él se puso Bruno Díaz y entonces era el Batman. Y un día estábamos allí en la peluquería con Carlos Gracián, yo les estaba enseñando de la palabra, y no sé por qué salió este tema del robo. Y él dijo, no, dice yo siempre robé por la derecha. Le digo, ¿cómo que robabas por la derecha? Sí, yo robé bien, o sea, robé, pues, o sea, derecho. Robé por la derecha. O sea, es como decir, o sea, como si el robo es malo, o sea, robaste de buenas o que robar es bueno. Y le dije, explícame. Ah, dice, es que los que roban mal, pues asaltan, espantan a la gente, les ponen una pistola. No, yo era carterista, dice. La gente ni cuenta se daba cuando yo les sacaba su cartera o su dinero, o hasta les quitaba, hasta el reloj les quitaba en el metro, quitaba collares, nos empezó a contar, ¿no? De qué bruto acumuló, miren, millones de pesos en joyas, en dinero. ¿Qué fue de todo eso? Pues le quedaron como 20 años de cárcel, no más, encima, ¿no? Ese es el destino de todos los que roban, ¿no? Entonces hay quienes dicen, no, pues es que, o quieren justificarse. Jaime se justificaba, decía él, lo que yo hago es una obra de arte. O sea, no cualquiera falsifica como yo, se necesita ser un artista para esto. Además, yo no le robo a la gente de sus ahorros, yo no le quito a la gente lo que ellos pues tienen. Yo no hago que la gente sea pobre, no, yo le robo a los bancos, directamente a los bancos. Y los bancos tienen un seguro. Y si al banco le roban algo, el seguro se los paga. Y el seguro son unos rateros. Entonces, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y como no pienso vivir más de 100 años, pues me alcanza esos 100 años, ¿no? Y él se justificaba con toda su banda de que estaban robando porque realmente no estaban dañando a nadie. Pero eso es robar. La Biblia dice que es robar y es pecado. Claro, su pecado lo alcanzó, perdió todo, absolutamente todo, y tuvo que pagar años de cárcel. Por eso, cuando no pagamos impuestos o nos negamos a hacerlo, porque ese es el tema de estos mandamientos, le fueron a cobrar los impuestos, el impuesto predial, pues, ¿no? Por así decirlo, que era lo que se cobraba por simplemente vivir y respirar en Capernaum, 2 dracmas al año, ¿no? Cuando no lo hacemos o usamos trucos y mañas para evadirlos, estamos quitando del gobierno, en este caso, lo que les pertenece, porque es un acuerdo que se ha hecho. Ustedes pagan impuestos, nosotros ponemos calles, alumbrado, policía, damos pues servicios de salud, tenemos los bomberos, etcétera, que no lo hacen a veces, pero eso no nos justifica. Estamos robando a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres, debido a lo cual evadir impuestos es un delito y las sanciones a quienes evaden impuestos incluyen a veces el encarcelamiento. Los que no pagan impuestos creen que al hacerlo tendrán más
y serán ricos más rápidos. Los que roban y hurtan lo hacen con el mismo propósito y en cierto sentido se están afanando por hacerse ricos, tanto el que no paga impuestos como el que lo roba, como el que roba y hurta, o el que no paga impuestos y dice, no, pues eso no pago impuestos, engaño al SAT y eso se lo doy a los pobres, se cree pues Robin Hood, está mal, se está afanando, cree que por hacer eso va a tener más. Eso es totalmente inútil, afanarse por hacerse rico rápido o querer llegar a tener bienes de manera rápida, dinero fácil, es totalmente inútil porque el Espíritu Santo aseguró, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, dice, siendo ningunas, porque serán alas como de águila y volarán al cielo. Y también dice que los que tienen, que los bienes que se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. También en Proverbios habla de la prosperidad de los impíos que los destruye. Por eso debemos vivir como verdaderos ciudadanos del reino de Dios, buscando primeramente su reino y su justicia, confiando en que todas las cosas nos vendrán por añadidura, incluido el pago de los impuestos, porque dice el Espíritu Santo, gran ganancia es la piedad, la vida espiritual, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguno se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo les he enseñado a mis amados amigos en la cárcel que si nada más entendiéramos esto, si no amáramos el dinero, tendríamos un 70% de probabilidades de nunca volver a la cárcel, porque 70% de los que están presos están por un delito asociado con el robo. ¿Y por qué se roba? Porque se quiere tener más. Muchos dicen, ay, es que es por necesidad. Miren, yo he platicado con muchos que están en la cárcel por andar, pues, o sea, robando, asaltando, ahora sí que por andar, pues, delinquiendo con el robo, ¿no? Todos sin excepción me han dicho que empezaron a robar por necesidad. Y ya suplieron su necesidad, pero les gustó la adrenalina. Y siguieron haciéndolo aun cuando ya no lo necesitaban. Y de tanto que lo hicieron, tanto va el cántaro al pozo que termina rompiéndose. Hay quienes dicen, no, pues hubo uno que me dijo, no, pues yo dije, no, pues sí, si es porque yo robe mucho que me van a atrapar, pues nomás robo una vez, pero esa vez le bastó para hacerse adicto. Y es lo que necesita el diablo, una vez para esclavizarte y hacerte adicto a las drogas, al robo, porque los que roban más que por el dinero, lo hacen por esa adrenalina, por esa sensación, por ese placer, y muchos no pagan impuestos porque piensan que de esa manera están protestando contra el gobierno y están ahora sí que en contra, pero se les olvida que Dios estableció los gobiernos, nos guste o no, cada nación tiene los gobernantes que se merece. ¿Cómo queremos tener gobernantes honestos si en la nación todos somos corruptos, rateros, sinvergüenzas? Me incluyo porque yo fui así hasta que conocí a Cristo y entendí que no importa si el gobierno está mal, yo tengo que pagar mis impuestos porque Dios creó los gobiernos. Los gobiernos existen por designio de Dios, es parte de su plan. Pagar impuestos es una de las obligaciones fundamentales que nosotros como ciudadanos o residentes asumimos por los servicios que disfrutamos de una sociedad civilizada. Aquellos servicios incluyen el trabajo del personal encargado de la primera intervención, casi
que así se le llama, la policía, los bomberos, el personal de salud y otros, así como las redes de la sociedad que existen para asegurar la justicia o ayudar a los pobres, los ancianos y otras personas en necesidad. El gobierno del Imperio Romano no funcionaba principalmente para el beneficio de las personas del común, pero aún así proporcionaba carreteras, agua, vigilancia policial y algunas veces asistencia a los pobres. Aunque no toda actividad gubernamental cumpla con los propósitos de Dios, Jesús no nos llama a que incumplamos las exigencias de las naciones en donde vivimos. Eso está en Romanos 13 del 1 al 10 y en Primera de Tesalonicenses 4 del 11 al 12. En resumen, Jesús está diciendo que debemos pagar impuestos como cuestión de principio por causa de su nombre, por el testimonio y para no sufrir las consecuencias de robar, confiando en sus métodos y su provisión, que no siempre son como nosotros pues pensamos. Muchas de las veces, por una mala administración, nos metemos en deudas. Nos podemos meter en deudas por muchísimas otras causas. Y cuando uno ha encomendado su negocio, su trabajo a Dios, tiene que ser un buen administrador, un buen mayordomo, empezando con el diezmo para proteger la inversión que tiene, porque Dios dice que cuando le damos a Él lo que le pertenece, entonces Él reprende por nosotros al devorador y ya no hay fugas. Es lo primero que tenemos que poner en orden, porque hay quienes me dicen, no, pues es que yo no diezmo porque no tengo y tengo deudas. Le digo, pues por eso tienes deudas, porque no diezmas. Pero si tú te pones a cuentas con Dios, y vaya, dicho sea de paso, Dios dice en Malaquías que al nosotros negarnos o evadir el pago del diezmo, estamos robándole a Dios. Y muchos justifican y dicen, no, es que ponen allí que ya no es que eso es de la ley, y ponen 20,000 pretextos, pero siguen yéndoles mal. O a otros les va bien, pero les va bien para su ruina, porque sus matrimonios quedan pues destruidos, sus hijos desintegrados. O sea, he conocido a muchos que me han dicho, maldita la hora en que me fue bien en en el negocio, nunca pagaron diezmo, obviamente, pero el diablo les prosperó con una prosperidad que la Biblia dice de los impíos, para que perdiera su familia, su dignidad, para que cayera en vicios que solamente los ricos pueden pues pagar. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codician algunos, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, tenemos que administrarnos bien, tenemos que ser sensatos, prudentes. Si a pesar de todo eso, de pronto nos quedamos sin dinero, de pronto pues ya no tenemos y pues no hay opciones, a veces Dios, por designio de Dios, sucede esto. En algún momento de la vida pasa esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ir al mar, ¿no? Buscar otras formas, buscar otras fuentes, buscar trabajo, ofrecerse, hacer lo que caiga, lo que caiga. Y lo primero que caiga, eso tomarlo. Por lo general va a ser algo que consideramos humillante. Y cuando hayamos pasado esa prueba y hayamos visto la gloria de Dios, olvídense, esto es una prueba que tenemos que pasar, y a partir de ahí vamos a entender que debemos pagar impuestos y lo haremos con gusto, sabiendo que Dios nos da hasta que sobreabunde, no solamente para pagar nuestros impuestos, sino también para ayudar a los necesitados, para ayudar a otros y para ayudar a que se extienda su reino. Es increíble cómo esto funciona perfectamente. Todo dentro del entorno de evangelizar, discipular y enviar.
Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque tú nos das consejos prácticos. Tu palabra es práctica y sencilla, no hay lugar a error. Si la examinamos en el contexto y somos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Yo te pido que cualquiera que esté pasando por la necesidad de que no tienen trabajo, de que tienen deudas, de que ya se les acumuló, de que ya el negocio no les funciona o lo que saben hacer, pues no les dan empleo en ningún lado. Padre, que sigan estos mandamientos de Cristo, Señor. Que vayan al mar, echen el anzuelo y el primer pez que pique, lo abran y tomen el estatero y entonces paguen, porque va a haber provisión suficiente, Señor. Que lo hagan confiando en ti y por muy absurdo e ilógico que parezca, tú les vas a mostrar su gloria como me la has mostrado a mí, como se la has mostrado a muchos, que con empleos que casi ni les pagan nada, tú has hecho el milagro de la provisión por fuentes externas o de maneras sobrenaturales o inesperadas, Padre. Siempre y cuando sea obedeciéndote a ti, bendito Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos en la tarde. Hoy van a compartir su testimonio los misioneros de Coahuila, Alejandro y Ángeles, y sé que vamos a ser muy bendecidos. Dios les bendiga y muchas gracias.